cada 60 metros. Entonces, pues prácticamente tirarle a una persona, hablando con blanco, con militarmente, tirarle a una persona a 60 metros y no pegarle, pues ya estaba grave el asunto, ¿verdad? En la mayor parte de la guerra de intervención, ahora vamos a hablar del armamento de los Estados Unidos, ellos empezaron a estrenar en México lo que se nombraba la cápsula o la cápsula o el fulminante. El fulminante era una piececita de latón que tenía fulminato de mercurio, que era el que causaba la chispa de ignición. Esto se colocaba en una chimenea más fácilmente que colocar la pólvora en una cazoleta, más fácilmente que provocar la chispa con un pedernal muy similar a los encendedores de la actualidad, donde avienta un chispeo. Entonces, ya el fulminante era más hermético y podía dispararse en cualquier condición atmosférica. La otra gran ventaja que tenían es que sí podían levantar el arma, encararla sin temor a que tuviera un chispazo hacia atrás y que le pudiera perjudicar sus ojos. Al momento de encararla, al momento de apuntarla, pues sus disparos eran mucho más efectivos. Al contrario de los mexicanos, ellos tenían calibre 69 y utilizaban un proyectil calibre 69 y 3 proyectiles calibre 41, como si fuera una escopeta. Los daños que causaba, pues las heridas eran muy impresionantes. Los 12.500 hombres de Santa Ana tomaron posiciones frente a los 4.750 soldados norteamericanos. Entre las 2 y las 3 de la tarde de aquel 22 de febrero de 1847, inicia la batalla en las faldas de la sierra, sobre una colina que había descuidado el ejército invasor. Santa Ana localiza el punto débil y envía a las fuerzas ligeras del general Pedro Ampudia a tomar la posición que ocupa la infantería ligera y la caballería desmontada de Kentucky. Recreación. Ficción. La Loma de Ampudia. Los americanos son fuertes arriba. Un ataque frontal no nos sirve. Síganme. Rodearemos por las hondanadas tras la loma, fuera de su vista. ¡Están tirando! ¿Qué esperaba, soldado? ¡Marchen! ¡Hacia arriba! Estamos en posición. Vamos a sorprenderlos. No disparen hasta tenerlos a tiro. Una descarga y a bayoneta. ¡Ya nos vieron! ¡Nos atacan! Bien, pues vamos a darles gusto al ataque. Esa primera posición es tomada por los mexicanos, perdiendo 30 hombres en la escaramuza, mientras que Estados Unidos solamente 2. Actualmente, historiadores locales han dado el nombre de Loma de Ampudia a ese lugar, en memoria del general que realizó la acción. Doctor Carlos Recio Dávila, historiador. Al día siguiente, la batalla inicia en ese lugar, en la madrugada, en el amanecer a las 6 de la mañana, y a partir de ahí Santa Ana intenta rebasar las líneas enemigas que estaban, digamos que de manera lineal hacia el camino, o sea, desde la sierra hacia el camino en forma, digamos, perpendicular. Había una gran línea de norteamericanos donde había, si partimos del camino, había la artillería de Washington, que era artillería ligera, luego sobre la colina la artillería de Illinois, después infantería de Illinois, más adelante estaban los tejanos, un poco más arriba estaba el 2º Regimiento de Virginia, después uno de los regimientos de Kentucky, y detrás de ellos estaba otro regimiento, el 3er Regimiento de Virginia, y los rifleros de Mississippi en la retaguardia. Entonces los americanos tenían una buena fortificación y los mexicanos pues habían llegado casi a paso veloz los últimos 12 kilómetros, porque sabían que ya estaban muy cerca de los americanos,
y estaban divididos en 3 grandes divisiones, que eran la división de infantería de Pacheco, de Lombardini y de Ortega. Lombardini es herido, entonces suplido en la mañana del día 23. Y además, bueno, había 2 grandes batallones de divisiones de caballería al cargo de Julián Jubera y de Torrejón. Además, México tenía la batería, bueno, los cañones, las baterías manejadas en parte por el batallón de San Patricio, que era un grupo de desertores del ejército americano que habían pasado al ejército mexicano, pues por cuestiones ideológicas o religiosas, y entre esos personajes había algunos irlandeses, ¿no? El batallón de San Patricio, por eso tiene ese nombre. Entonces, bueno, ese es el grupo de un lado y del otro que entra en acción el día 23, porque el día 22 pues es una escaramuza más breve. Durante la mañana del día 23 de febrero, los combates son cruentos. Sin embargo, por la tarde, son peores. Por la mañana, México avanza 2 posiciones, desplazando a los norteamericanos hacia su retaguardia. Cerca del mediodía, cae un aguacero que dura alrededor de media hora. La batalla se suspende momentáneamente. La pólvora de los mexicanos no es muy buena. Se moja con mayor facilidad en las armas antiguas. Los norteamericanos, aunque pueden combatir con su armamento más sofisticado, toman un respiro. Ingeniero Marco Antonio González, historiador. Pero aquí realmente la batalla de la Angostura es admirable porque fue una batalla de movimientos. Es una de las batallas en que los movimientos se dieron en caballería, en infantería, en que la estrategia fue muy bien planeada por parte de Santana, diremos lo que diremos de él, pero dentro de sus cosas sí planeó entre él y Mora y Villamil, el general Mora y Villamil, planearon la estrategia de rebasarlos por el flanco, tocándoles a los estadounidenses su flanco izquierdo, rebasarlos por ahí y tratar de atacar por retaguardia. Y lo hicieron 3 veces, o sea, 3 veces hicieron que los estadounidenses se retiraran de esos flancos. El último intento, pues era el bueno, pero también había sufrido bastantes bajas el Ejército Nacional, ya tenía pocas municiones. Por decir algo, ellos traían alrededor de 900,000 balas para fusil. Ya para el día 23 en la noche traían ya habían gastado alrededor de 680,000 balas. Los tiros o los proyectiles tanto para cañón como para la pólvora, pues también habían disminuido considerablemente, y los generales consideraban que se había gastado entre el 60 y 65% del parque de cañón. La cantidad de muertos, la cantidad de heridos era muy impresionante. El Ejército Nacional nunca había tenido esa cantidad de bajas, entonces estaban bastante impresionados por ese tipo de eventos. Era preocupante. Las anécdotas y los hechos de la batalla de la Angostura quedaron registradas en pasajes que se antojan románticos, pero que en realidad eran verdaderas tragedias. Recreación de la gesta de Juan Luyando. 23 de febrero de 1847. Cuartel General de Santa Ana, cerca de la Angostura. Juan Luyando, comandante de escuadrón de regimiento de húsares de los supremos poderes, reportándome, mi general. Aliste a sus hombres. Necesito que estén a la orden en el campo de batalla. Vamos a meter a toda la caballería para abrir camino hasta la hacienda de Buenavista, donde el enemigo tiene el parque general. Yo le prometo, mi general, traerle una bandera americana para que la ponga en su colección en el palacio.
Lanza en mano y montado a caballo, Juan Luyando y sus hombres reciben la orden superior en el campo de batalla. La orden es rodear la colina que tomó el general Ampudia el día de ayer. La infantería atacará para romper la línea enemiga. Allí debe entrar con toda la caballería hasta Buenavista. ¡Adelante! Ahí está la infantería, haciendo su trabajo. ¡Es momento! ¡Húsares, a galope! El regimiento de rifleros de Mississippi llegó para detenerlos, pero se vieron superados por la caballería mexicana. Los lanceros hicieron estragos. Juan Luyando derribó a uno de ellos con el fuste de su lanza y se disponía a atravesarlo cuando el norteamericano se hincó y sacó de entre sus ropas un rosario y pidió clemencia con desparpajo. Luyando se apiadó. Levantó su lanza y pasó de largo para alcanzar al resto de los lanceros, que ya sorteaban la colina. Entonces... Así murió Juan Luyando, mi general. A traición. Imaginen mi impresión al ver a ese soldado, al que mi comandante había perdonado la muerte, con el rifle en sus manos y el rosario en el piso. Juan cayó lentamente de su caballo y los compañeros no esperamos para vengarlo, mandando esa mala alma al infierno. Cuando me acerqué a su cuerpo pude ver que tenía en sus manos una bandera enemiga. Mi general, Juan prometió traerle a usted una bandera americana. Señor, aquí la tiene usted. Sin duda era un hombre de palabra. La caballería mexicana logró desbordar las líneas enemigas y avanzar hacia Buenavista, pero al verse sin refuerzos, debieron volver al campo de batalla. Para las 3 de la tarde del día 23, la batalla se generaliza. Las tropas mexicanas van incursionando hasta donde estaban los norteamericanos mejor posicionados y en la refriega mueren algunos de los oficiales importantes del ejército yanqui, como los coroneles Lincoln, Yell, McKee y Clay. Doctor Carlos Recio Dávila, historiador. Ya para cuando matan a un coronel es porque han pasado por la tropa, ¿verdad? De tal suerte que México logra en la tarde del día 23 no solo avanzar entre 3 y 5 posiciones, que cambian las versiones, desplazando a los americanos hacia su retaguardia, sino que aparte logran como botín de guerra 3 banderas y 3 cañones del ejército norteamericano. Las hostilidades cesaron ese día a las 6 de la tarde. Era el 23 de febrero de 1847. Los hombres de ambos bandos estaban exhaustos. Zachary Taylor sentía que en cualquier momento los mexicanos rematarían lo que quedaba de su ejército. Dicen algunas crónicas que pensaba rendirse la mañana del 24. Mas al despuntar el alba y querer cerciorarse de las posiciones mexicanas, se topó con un campo de batalla desierto. Santa Anna se había retirado con todo su ejército. Doctor Carlos Recio Dávila, historiador. Pero en la tarde del día 23, ya cuando cae el sol, Santa Anna decide retirarse porque escribe una parte militar, su parte militar sobre el campo de batalla y dice, me pesa no tener ni siquiera un puñado de arroz con que alimentar a tanto herido. Dice, voy a regresar a Agua Nueva, una hacienda distante 12 kilómetros hacia San Luis Potosí, para desembarazarme los heridos y, si es posible, volver a atacar. Claro que pues fue imposible porque, a pesar de que estaba a punto de ganar la batalla, en realidad no había dado el golpe definitivo y los americanos estaban recibiendo refuerzos de Rinconada, de la hacienda de Rinconada, que era el camino a Monterrey. De tal suerte que había, del lado mexicano, en la noche del 23 se da cuenta que hay muchos heridos, hay muchos muertos, hay muchos desertores, y los americanos, aún con los muertos, heridos y desertores, tiene otra vez 4.750 efectivos
por los que llegan de refresco. De tal suerte que era muy difícil desde mi punto de vista que Santa Anna